Entonces, aquí pues ya está la unidad 1. Entonces, la introducción pues, nada más se hace referencia a que en los últimos años pues ha ido creciendo el uso de los controladores digitales, a diferencia de que los controladores analógicos pues han ido a la baja por el motivo de los beneficios, ¿no? Recuerden que en el temario pues se plantea que se describa este apartado. Entonces, pues los beneficios que tiene pues son muchos los que han traído el control digital. Pues aumentan la productividad, el beneficio máximo, la cuestión del costo, el uso de energía. O sea, un controlador, las cuestiones digitales siempre disminuyen bastante el término de la alimentación de energía, el uso de energía que estos controladores requieren. Entonces, es eso, también la cuestión de los costos. ¿Por qué se ha ampliado bastante últimamente? Pues porque la computación, la cuestión tanto en software como en hardware, pues ha disminuido y ha sido accesible en los últimos años, o sea, a partir de los 90 para acá, ha sido muy accesible la cuestión de poder utilizar computadoras. Entonces, mediante computadores se puede controlar ciertos procesos. Entonces, este es el por qué. Entonces, aquí hay una representación de lo que era un tablero de control analógico, y este es un tablero pequeño y bien optimizado, bien diseñado para un control analógico. Y pues lo que se puede llegar, ¿no?, a hacer mediante control digital. Esto sería, pues ya podríamos utilizar una tableta, una interfaz de control, ahí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, la versatilidad que da, pues de que puedas estar en cualquier lado de la planta. Hay muchas ventajas que ofrece el uso del control digital, y pues ya de hecho es lo que se está usando. Entonces, pero pues bueno, aquí nada más es platicarle lo que era y lo que es. Entonces, aquí recientemente la aplicación del control por computadora ha hecho posible el movimiento inteligente en robots industriales. O sea, era algo, pues, mediante un control analógico, pues muy complicado. Imaginen programar algo para que realice una cuestión inteligente. O sea, solo a partir del uso de las computadoras, pues es cuando ya se pueden realizar algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, mediante una cuestión analógica, pues siento que casi pues muy complicado, ¿no? Entonces, esa es también una gran ventaja, la cuestión del uso del control digital por medio de computadora. Entonces, la optimización de economía de combustibles en los automóviles. Bueno, no sé si, bueno, los que le han tocado manejar autos viejos, autos nuevos, notarán que los autos nuevos, cuando ustedes le pisan al acelerador, pues no te responde instantáneamente. Esto es porque pues al final de cuentas quien realiza las operaciones, en realidad, quien manda la señal al actuador es la computadora del auto. En los autos antiguos, pues era directa la comunicación entre el actuador y la señal que yo estoy mandando con el acelerador. Entonces, esto era porque era una comunicación analógica, no había una computadora que decidiera lo más óptimo para el carro. Entonces se tenía una acción casi instantánea en un auto viejo. Y ahora, pues debido también a las cuestiones reglamentales de los últimos años, de la cuestión ecológica, pues ha hecho que los fabricantes de autos tengan que tener esto incorporado, estos algoritmos incorporados en las computadoras, por la cuestión de la eficiencia de combustible. Ya todos los autos deben de estar gobernados en esta cuestión
de economía en combustible, ¿no? No es tanto una cuestión de dinero, sino que es más por una cuestión ecológica, el por qué están ajustados o gobernados los autos de esta manera. Entonces, la capacidad, ahora aquí nos vamos, la capacidad en la toma de decisiones y la flexibilidad de los programas de control son las mayores ventajas de los sistemas de control digital. Aquí, por ejemplo, imaginen un control analógico, pues que lo tengan que reconfigurar. Entonces, ahí sí sería una cuestión muy complicada. Ya esto sería una cuestión física que tendrían que hacer. Entonces, tendrían que mover cableado, tendrían que hacer muchos cambios para reconfigurar o reprogramar un control analógico, mientras que un control digital, pues es un algoritmo. Entonces, bueno, si lo tienen todo bien instalado físicamente, será cuestión de simplemente modificar un algoritmo. Entonces, esto es algo que también es una gran ventaja a comparación del analógico, ¿no? Entonces, pero les comento, es lo que ya se está usando. Esto es lo que ya se usa en la actualidad. Entonces, aquí la tendencia actual de controlar los sistemas dinámicos en forma digital en lugar de analógico se debe principalmente a la disponibilidad de computadoras digitales. Aquí el control digital, por eso fue que tuvo un gran auge, ¿no? Por la disponibilidad de las computadoras digitales. Por eso fue. Si no hubiese existido este auge, entonces el control digital igual no hubiese repuntado. Entonces, por la cuestión del bajo costo, las ventajas de trabajar con señales digitales en lugar de señales analógicas. Aquí los electrónicos, tenemos algunos electrónicos seguramente, ellos deben de saber cuáles son las ventajas, deben de tener bien asimilado cuál es la ventaja de trabajar con señal digital en vez de señales analógicas. Las señales analógicas es un problema trabajar con ellas por la cuestión del ruido. Aquí con las señales analógicas siempre va a haber la cuestión de ruido, más si se está trabajando con cables cercanos que tengan alta tensión, va a haber cuestión de ruido. Entonces, una señal digital, pues o tienes señal o no la tienes. Entonces, la señal digital siempre ofrece más ventaja. Entonces, aquí, platicarles un poco de lo que realmente es la señal analógica. Pues en la naturaleza todo es señal analógica, ¿no? Entonces, pero nosotros luego lo vamos a tener que pasar a señales digitales, a convertirlo. Ya luego vamos a hablar un poco del proceso de conversión, de cómo convertir todas las etapas que lleva el convertir una señal analógica a digital. Es una serie de etapas. Entonces, aquí nada más es plantear que los parámetros físicos lo que nosotros queremos controlar, como vaya a ser la temperatura, presión. Imagínense una industria que pues hay niveles por ejemplo, de un tanque, tienen que controlar el nivel de un tanque, tienen que controlar la temperatura de lo que se quiere, de la receta que se está tratando. Entonces son muchos parámetros que podríamos controlar y todos ellos son analógicos. Es decir, la variación entre un valor y otro se da mediante una gráfica continua. No hay saltos, no hay pérdidas de información entre un punto y otro. Entonces, eso es una señal analógica, que siempre hay continuidad entre un instante de tiempo y otro instante. Siempre tenemos un valor de la señal, siempre va a existir. Entonces, quiero que les quede claro esta parte de lo que es una señal analógica y que realmente en la naturaleza todo lo que tenemos que controlar pertenece o describe una señal analógica, describe a una señal analógica, se comporta como tal.
¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que se está mencionando es un típico diagrama de control, muchachos. Bueno, al ser control digital, bueno, pues aquí se está representando un computador. Eh, pues este es el que realmente va a estar mandando las instrucciones de operación. Vamos a tener algo que va a ser, digamos, el actuador, que va a ser controlado por el computador, ¿no? Va a mandar una señal específica para determinar. En este caso, pues lo que queremos controlar, quien sería la planta, sería pues, la persona, que se le requiere suministrar ciertos nutrientes a la sangre. Entonces, noten que pues tenemos que tomar como referencia cuáles son sus niveles de nutrientes en la sangre mediante algún dispositivo que sirva como sensor. Entonces, pues va a ser el que tome como el valor en el cual se encuentra actualmente el paciente y lo va a alimentar a la computadora para saber qué tiene que decidir, la decisión que tiene que tomar para luego mandar la instrucción al actuador, que en este caso sería un tanque, no sé, de algún medicamento, con algún medicamento que estaría surtiendo al paciente. Entonces, pues aquí nada más es representar, ¿no? Todo lo que es el proceso que se tiene que hacer, que pues es de lazo cerrado, porque tenemos que retroalimentarnos con lo que realmente está sucediendo dada la actuación del tanque, ¿no? Del actuador sobre la planta. Entonces, bueno, esto de planta ya también me imagino que ya es un concepto que ustedes ya han utilizado en control analógico. Igual ahorita lo vamos a definir con mayor formalidad, pero pues en este caso me estoy refiriendo a lo que queremos controlar. Okay. Bueno, entonces continúo. El diagrama de bloques del sistema de suministro de medicamento del circuito cerrado. Bien, este viene a ser un poco más detallado de lo que se estaba refiriendo en esta parte, ¿no? Aquí estaba muy simplificado, pero aquí ya un poco a detalle. Entonces, vean, tenemos la computadora. En la computadora, a la computadora tiene una entrada y tiene dos entradas y una salida. Entonces, como entrada, tenemos los valores de referencia que queremos que tenga el paciente, ¿no? Es el valor que nosotros deseamos que tenga, los valores de nutrientes o no sé, lo que queramos controlar en la sangre. Entonces, esto va a ser el valor que vamos a entrar a la computadora, pero también le va a entrar a la computadora un valor que viene a ser el que realmente el paciente, la lectura que se está tomando en el paciente, ¿no? Una cosa va a ser el valor de referencia, es decir, lo que nosotros deseamos que tenga el paciente, y otra va a ser el valor que realmente está dándose, ¿no? Entonces, es por eso que se tienen dos entradas. En estas dos entradas, pues la computadora va a hacer una diferencia y va a procesar todo esto para posteriormente dar una salida. Esta salida pues va a ser una salida digital. Igual aquí sus entradas, debido a que ya estamos hablando de una computadora, pues van a ser tantas entradas digitales como salidas digitales. Entonces, al tener una salida digital, pues tenemos que tener un convertidor, porque luego tenemos el actuador. Si recordarán, en control analógico, pues bueno, los actuadores funcionan mediante señales. Los actuadores, perdón, funcionan mediante la entrada de señales analógicas. Entonces, pues aquí tenemos que convertir, tenemos algo que se menciona mucho como DAC, que sería el convertidor de digital analógico. Entonces ya de aquí ya tendríamos una... Déjenme ver si aquí puedo rayar. No me da opciones. Bueno, así lo vamos a dejar por el momento. Aquí ya tendríamos analógico. Entonces actuaría la bomba, se suministraría el medicamento, y de aquí al paciente pues se le estaría sensando sus niveles en la sangre, y debido a que aquí el sensor pues va a arrojar una señal analógica, pero a la computadora tenemos que introducirle una señal digital. Bueno, pues tenemos que colocar otro componente, otro elemento que sería el convertidor de analógico a digital, el ADC.
Entonces, bueno, esto sería a grandes rasgos lo que sería el diagrama de bloques de un sistema de suministros de medicamentos en circuito cerrado. Ahora, otro diagrama, pero digamos para un robot. En este caso lo que se está planteando es el robot de SCARA, ¿no? Entonces, igual aquí tenemos un computador y tenemos una trayectoria de referencia. Es lo que nosotros deseamos que haga el robot, la trayectoria que queremos que siga, ¿no? Una cosa va a ser lo que nosotros queremos que siga y otra cosa va a ser lo que realmente está haciendo. Entonces, en función de lo que esté haciendo, pues se van a tomar lecturas de posición y de velocidad y posteriormente las tenemos que convertir a digital para introducirlas aquí. Bueno, aquí en el computador, en la parte del computador, aquí es donde está haciendo las operaciones. Y aquí pues, el computador ya que decide, en función de cómo es que está actuando el manipulador, pues mandará una señal para modificar al actuador, ¿no? Y por lo tanto luego tenemos que tener otro convertidor de digital a analógico. Es muy parecido a lo anterior, nada más que pues tratando de asignárselo a lo que sería un robot manipulador. Entonces, aquí otro diagrama muy igual. Tenemos más o menos los mismos elementos, cambia un poco debido a que tenemos que tomar lecturas de distintos sensores y por ejemplo pues aquí sería un turbojet, una aeronave, igual el piloto es quien va a estar mandando los valores de referencia, es decir, si queremos que el avión suba, el avión baje, el avión aumente la velocidad, distintas comandos o instrucciones que el piloto va a mandar. Estos serían los valores de referencia, porque es lo que nosotros deseamos que realmente se dé en la aeronave. Entonces, pues vamos a tener entradas, ¿no? Entonces, esas entradas tienen que ver con la turbina, cómo se está comportando la turbina. Hay que estar monitoreando la turbina. Si la turbina está teniendo algún sobrecalentamiento, hay que censarlo. Ajá. Porque en función de eso, quizás el piloto esté mandando una señal de aumentar la potencia, pero la turbina realmente se está sobrecalentando. Bueno, pues la computadora va a decidir si hacerle caso al piloto o no, en función de lo que está recibiendo. Entonces, son esos detalles, ¿no? De que por esa cuestión es un sistema de lazo cerrado, existe la retroalimentación. Igual hay otros sensores que realmente pues, podríamos estar midiendo la altitud, quizás las instrucciones que el piloto esté mandando para que la turbina aumente o disminuya la potencia, pues muchas veces tendrá que ver en función de la altitud, en qué tan alto se encuentra, porque recuerden que la eficiencia de muchas máquinas depende de la altura y más cuando es compresión de aire y las turbinas de esa manera trabajan. Entonces, la compresión del aire tiene mucho que ver en términos de a qué nivel de altura nos encontramos. Entonces, aquí más o menos otra idea de cómo hacer un diagrama de control para este caso. Bien, ahora, procesos de conversión de analógico a digital. Es lo que les había comentado, pues debido a que la computadora, pues en el computador se van a realizar el procesamiento, pues ahí va a trabajar con señales digitales. Sin embargo, en la naturaleza, o sea, los sensores, las señales que vamos a recibir son analógicas. Entonces tenemos que tener un proceso para realizar conversiones. Y el proceso de convertir de analógico a digital es mediante estas 4 etapas que se plantean aquí. Primero es una etapa que la vamos a llamar muestreo, posterior una cuantificación, retención y codificación. Entonces tenemos estas 4 etapas. A continuación la vamos a detallar un poco cada una de ellas. El muestreo.
casi el nombre nos está diciendo de qué se trata, ¿no? El muestreo implica tomar valores de la señal a intervalos de tiempo regulares. A dichos datos tomados se les conoce como muestras de la señal. El tiempo transcurrido entre una muestra y la siguiente se llama periodo de muestreo. Esto es un concepto que se va a mencionar mucho, entonces familiarícense con él, el periodo. Muchas veces nada más se le plantea como periodo, y ustedes tienen que saber que debido a que va a ser digital todo, siempre se va a hablar en términos de periodo. Y esto hace referencia al intervalo de tiempo que para tomar las muestras, el intervalo de tiempo que se deja pasar para tomar una muestra de la señal analógica. Y su inverso, la inversa del periodo, ¿qué sería la inversa? Sería 1 entre el periodo de muestreo. Esto representaría la frecuencia de muestreo. ¿Okay? ¿Qué tantas muestras por segundo? Ajá, es lo que nos estaría diciendo. La frecuencia de muestreo, ¿qué tantas muestras se han tomado en un segundo? Entonces hay dos conceptos importantes, frecuencia y periodo. Aquí, ¿qué es lo que sucede durante el proceso de muestreo, ¿no? Imaginen que tenemos esta señal continua, la línea continua en azul, y la queremos muestrear. Pues para eso vamos a determinar un periodo, ¿okay? Un intervalo de tiempo que vamos a estar dejando pasar. Por lo general es un intervalo de tiempo constante, es decir, se va a repetir el mismo periodo, el mismo instante o intervalo de tiempo para cada muestra. Entonces, la muestra que se toma, aquí estaría en la siguiente imagen representado ya el proceso de muestreo. Como pueden observar, una vez que muestré la señal, pues ya no existe entre los intervalos, ya no existe nada de información. O sea, aquí yo ya no tengo nada de información de cómo es la señal realmente. Si yo quiero pasar de esta señal muestreada a la señal analógica como realmente era, bueno, para eso tuve que haber respetado ciertas cuestiones, como lo que se conoce como criterio de Nyquist. Entonces, hay un proceso de muestreo que se llama muestreo mediante impulsos o tren de impulsos. Entonces, esta es una forma matemática de describir el proceso de muestreo. ¿Okay? Y no de manera gráfica, sino ya mediante una expresión matemática. Esto nos ayuda bastante ya cuando entremos a la cuestión de transformada Z, para describir una señal discreta, muestreada mediante una expresión matemática. Eso es necesario para realizar las operaciones. Entonces, una manera de hacerlo es lo que está presente aquí, que sería aquí donde está X testada, representa la señal muestreada, y X normal representa la señal continua. ¿Okay? Es multiplicada por una sumatoria. Ahí, por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, entonces, Profe, mande. también a la señal muestreada que dice usted se le puede llamar señal discreta, ¿verdad? Sí, también se le llama así. Sí, es lo mismo. Muy bien. Más quiero identificar quién es el que tiene el micro abierto con tanto ruido. Bueno, ya lo cerró. Sí, esa es la idea, es lo mismo, ¿no? Muestreada y discreta. La idea es de que ya cuando está muestreada, pues ya no existe información entre los intervalos que indica cómo era el comportamiento real de la señal continua. Esa es la idea. Ah, ok. Entonces, sí. Ahora, sigue el siguiente proceso, ¿no? La cuantificación. Algo que me faltó mencionarles sobre el tren de impulsos. Aquí existe esta función que se llama delta de Dirac. Entonces, esta función delta de Dirac nos dice lo siguiente, que tiene ciertos valores, ¿no? Tiene el valor infinito cuando el argumento es 0.
Raúl Sánchez, ¿puedes mutear tu micro, güey? Se mete a chingo ruido, gracias. Sí, ya lo muteé. Entonces, bueno, eso es de que la delta de Dirac es una función que tiene ciertos valores dependiendo del valor del argumento. Cuando en el argumento es 0, el valor de delta sería infinito. Entonces, cuando es diferente de 0, lo que está dentro del argumento, entonces sería 0. ¿Okay? Eso es nada más. Entonces, lo que pasa es que, ¿por qué utilizamos esta delta de Dirac? Bueno, cuando hacemos la sumatoria de la delta cuando hacemos la integral, que es muy parecido una integral a una sumatoria, lo que nos da al final es un 1. ¿Okay? La derivada de una delta de Dirac es un 1. Entonces, por lo tanto, esto va a ser la sumatoria de la delta de Dirac multiplicada por la señal, nos va a ir generando algo que se conoce como tren de impulsos, que no es más que esto de aquí. O sea, realmente, si no estuviese multiplicada por la señal, serían pulsos unitarios. O sea, imagínense todo esto con el mismo nivel. ¿Okay? Pulsos unitarios, con un valor de 1. Entonces, pero si lo multiplicamos por la señal, pues ya nos daría la magnitud. Ahí te mandé, Bueno, entonces, nos vamos con cuantificación. Si no hay dudas, continuamos, ¿no? Ahí ustedes pueden detener la explicación en el momento que crean necesario. Entonces, la cuantificación es otra de las etapas, ¿no? Sería la siguiente etapa. Y la cuantificación indica tomar las muestras del proceso de muestreo y aproximarlas a una serie de niveles permitidos. Ahorita vamos, creo que... No sé si recuerdan en la primera imagen. Bueno, voy a ir hacia arriba. Vean, aquí. Vean que está nivelada, o sea, tenemos líneas de separación horizontales. Entonces, eso es la cuantificación. No es más que, si bien estos puntos rojos podrían representar los muestreos, la cuantificación al final va a ser que tomemos ese punto y lo llevemos al más cercano de algo que se conoce como niveles de cuantificación, que es dividirlo de manera horizontal. Dividir de manera horizontal la gráfica y pasar el valor muestreado al nivel más cercano de la cuantificación. Eso sería. Entonces, por eso se menciona que la cuantificación implica tomar las muestras del proceso de muestreo y aproximarlas a una serie de niveles permitidos. ¿Okay? En el proceso de digitalizar la señal, no vamos a, por ejemplo, existen ciertos niveles o ciertos valores en el eje vertical que son permitidos. No son permitidos todos los niveles. Entonces, si en la muestra, no sé, nos dio 1.5 y ese no es un valor de nivel permitido, quizá tendremos que pasarlo a 2 o a 0, dependiendo de las reglas que nosotros planteamos. Entonces, eso sería la cuestión de cuantificación. Debido a esta aproximación, existe un error conocido como error de cuantificación, porque tenemos que aproximarlo, ¿no? El error puede disminuirse aumentando el número de niveles de cuantificación. Si nosotros aumentamos el nivel, el número, la densidad con la que vamos a dividir el eje vertical, pues el error se va a disminuir también. Entonces, ninguna muestra puede estar fuera de estos niveles. ¿Okay? Esta es una regla. Conforme ha ido mejorando la tecnología de conversores de analógico a digital, se han ido aumentando el número de niveles de cuantificación. ¿Okay? Esto pues conforme ha aumentado la tecnología, ha aumentado la cuantificación y esto ha hecho que haya disminución con el error de cuantificación. En la actualidad, los sistemas de audio profesional, este es un ejemplo, utilizan 24 bits. Los bits son los que nos ayudan a determinar cuántos niveles van a existir de cuantificación. ¿Okay? Esto quizás lo vamos a detallar
en próximas diapositivas, que corresponde a 16 millones de niveles de cuantificación. ¿Ok? ¿Por qué digo que los bits son los que nos determinan la cuantificación? Voy a volver a la página, o déjenme ver si abajo hay algo. No. Miren, como pueden observar, cada nivel está determinado por un valor binario, ¿no? Un número binario. Entonces, dependiendo del conversor que nosotros tengamos, va a tener cierta capacidad determinada por bits. Entonces, conforme mayor sea el número de bits del conversor, pues mayor va a ser el número de intervalos que tengamos a lo que conocemos como nivel de cuantificación. Entonces, no sé si existe una duda. Cualquier cosa, ustedes me van preguntando, ¿no? Bien. Ahora, existe otro proceso que se conoce como retención. Porque hasta el momento simplemente lo que hemos hecho es muestrear y cuantificar, ¿ok? Esos son los dos procesos que hemos hecho. Ahora, retención, la cual es necesaria para que el valor instantáneo de la muestra se mantenga durante el tiempo empleado por el conversor analógico digital para la conversión. Vean. Luego el siguiente proceso es la codificación, que la codificación no solamente implica ponerle el número binario a cada nivel de cuantificación. Eso es lo que plantea. Entonces aquí se dice lo siguiente. La codificación implica asignarle un valor binario, lo que les mencioné, a cada una de las muestras cuantificadas. El tamaño de la palabra binaria depende de la cantidad de niveles que tenga el cuantificador. Para un L igual a 8, es decir, 8 niveles de cuantificación, es decir, 8 barras, 8 líneas horizontales, se necesitarían de 3 bits para lograr esa codificación. Ahora, déjenme ver. Según yo, por aquí había una imagen. Bueno, me faltó un poco detallar sobre la parte de la retención, y la retención no es más que, por ejemplo, si aquí tengo un valor, déjenme ver si tengo aquí una imagen. Bueno. ¿Sí se ve la ventana de la diapositiva? Sí, profesor. Del PowerPoint, ¿no? Entonces, Sí. noten aquí, vean, aquí, esta es una diapositiva que ahorita va a pasar más adelante, pero se me hace prudente mostrársela ahorita. Vean que la X, más que nada para describirle el proceso de retención, la X sería la señal continua, la Y sería, pues, la señal a convertir, ¿no? Entonces, se tomaron muestras y se retuvieron, digámoslo así. Entonces, la retención no es más que mantener ese valor durante un determinado instante de tiempo, que viene a ser el periodo de muestreo que se asignó. Noten que aquí se tomó una muestra, digamos, aquí, pero se tuvo que cuantificar al siguiente nivel, ¿ok? Entonces, se colocó en este punto debido al proceso de cuantificación. Y ahora sigue el proceso de retención, es retener ese valor hasta el siguiente periodo, o sea, dejar pasar un periodo de tiempo más. Entonces, llegar hasta este punto, tomar otra muestra, pero cuantificarla, y la tenemos que cuantificar a este punto. Luego, nuevamente retenerla, y así sucesivamente, es ir realizando ese proceso, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer esta para acá. Ahí está. Entonces, la retención, la codificación, ya estarían todos los procesos asignados, ¿no? Para la cuestión de conversión. Ahora, la definición de algunos términos, como ya se platicaron, lo que es la planta o proceso y lo que es el transductor. La planta, pues, es lo que queremos controlar, es el objeto físico que queremos controlar, ¿no? Entonces, el transductor
Bueno, aquí se menciona que por lo general las variables físicas no son variables eléctricas, ¿okay? Y nosotros tenemos que trabajar con cuestiones eléctricas. Entonces, un transductor es un dispositivo que convierte una señal de entrada en una señal de salida de naturaleza eléctrica. Tal como los dispositivos que convierten una señal de presión en una salida de voltaje. Entonces, esto viene a ser la parte de la transductor. Es más que nada como traducir, digámoslo así, de una variable analógica, pues no sé, una fuerza o algo así, pasarla a voltaje, siempre. Pasarla a cuestiones eléctricas. Eso serían. Estos son de los conceptos fundamentales para la cuestión de control. Entonces, seguimos aquí. Por ejemplo, se muestra el proceso de control en lazo abierto, donde se incluyen las conversiones de analógico a digital, de digital a analógico. Vean, aquí tenemos la variable física que puede ser, no sé, presión, temperatura, lo que ustedes gusten, que están tomando como valor de lectura. Entonces, esto va a pasar al elemento que se le va a conocer como transductor. Este elemento lo va a convertir con cierta proporcionalidad a términos de voltaje. Entonces, conforme esta variable aumente, el voltaje aumenta, ¿no? en cierto rango, en cierto intervalo definido. Entonces, pues aquí vamos a tener una salida del transductor pues analógica. Es decir, conforme vaya variando el voltaje va a ir variando de manera analógica, de manera continua. Entonces, tenemos que lo siguiente es el ADC, que lo que va a hacer es convertir de analógico a digital. ¿Y por qué tiene varias salidas? Bueno, pues aquí lo está mandando por bits. Entonces, desde el bit de menor significancia al de mayor significancia es lo único que está mandando. Por ejemplo, no sé, que aquí sea 0, aquí sea 5 volts, 0, 5 volts, y esto va a dar un número en realidad, un número binario. Y dependiendo la cantidad de bits, pues va a ser el número de salidas. Entonces, aquí tenemos el computador, el sistema digital, que se va a encargar de tomar esta entrada y realizar algún proceso, al calcular algo y arrojar una salida. Entonces la salida nuevamente también va a ser digital y por eso es que tenemos distintas números de salidas dependiendo del número de bits. Y igual, planteándolo desde el bit de menor significancia al bit de mayor significancia. Entonces, para luego finalmente pasar por el DAC, para convertirlo de digital a analógico, con el objetivo de que llegue al actuador, ¿no? Y el actuador para controlar algún dispositivo, ya sea una válvula, no sé, aumentar la temperatura, un quemador, lo que sea. Entonces, esto estaría representado mediante lazo abierto. Y aquí, el error de cuantificación. Es algo que se había mencionado en el proceso de cuantificación que les mencioné, debido a que tenemos que ajustar la señal a ciertos niveles verticales. Pues va a existir un error. Entonces, para cuantificar ese error, pues no es más que una diferencia. Y aquí está mediante un diagrama, imaginando que tenemos la señal de entrada y va a salir una señal cuantificada. Pues para calcular el error, pues no es más que hacer la diferencia, ¿no? Entre lo que salió y lo que realmente entró. Entonces, eso sería el error de cuantificación. Entonces, esta es la imagen que les había mostrado, que vi prudente verla antes. Entonces, no es más que lo mismo. Ya con cuantificada y retenida. Que aquí ya se hicieron todos esos procesos. Lo único que no tiene es la codificación. La codificación, recuerden, es asignarle un número binario a cada nivel de cuantificación. Eso sería.
Bien, entonces, déjenme ver, vamos en la diapositiva 23. Sí. Los niveles de cuantificación, cómo calcular el nivel de cuantificación, más que nada. Es como plantear el grado de cuantificación. El nivel de cuantificación Q se define como el intervalo entre dos puntos adyacentes de decisión y está dado mediante esta ecuación, donde Q va a ser, pues, bueno, ya se planteó que es el nivel de cuantificación, va a ser FSR, que este es un número, que es el intervalo a escala completa, dividido entre 2 a la n, que este es un concepto nada más muy, muy sencillo, nada más para calcular el nivel de cuantificación. Ok, bueno, los tipos de conversores de analógico a digital. Aquí lo vamos a ver a grandes rasgos, después los vamos a detallar. Cómo se estableció en un principio, el proceso mediante el cual una señal analógica muestreada se cuantifica y se convierte en número binario, es conocido como conversión analógica a digital. Entre los circuitos analógico a digital disponibles se encuentran estos, que como les menciono, pues los vamos a detallar en próximas, yo creo que la clase de mañana vamos a detallar estos. Entonces, ok. Los conversores de digital analógico. Aquí nada más en esta diapositiva lo que se trata de argumentar es que primero vamos a detallar estos en vez de la de analógico a digital, vamos a ver los de digital analógica primero y se plantea el por qué es que vamos a hacer esto. Y se dice que porque muchos métodos de conversión analógica o digital utilizan el proceso de conversión de digital a analógico. Entonces es prudente que primero veamos a detalle estos de aquí. Nada más es para hacer ese. Entonces aquí vamos a detallar un poco de la parte de la conversión de digital a analógico. En esencia, la conversión de digital a analógico es un proceso de tomar un valor representado en un código digital como binario directo o BCD y convertirlo en un voltaje o corriente proporcional al valor digital. Esa es la idea. Es decir, vamos a tener una entrada digital y la idea es pasarla a un voltaje analógico. Entonces, bueno, aquí se tiene la figura. Lo que se trata de describir, por ejemplo, son las distintas entradas del código binario, del número digital, perdón, y en este orden, ¿no? El bit de menor significancia hasta el bit de mayor significancia. Y en este convertidor, pues, sería de 4 bits. ¿Okay? Tenemos 4 entradas, serían 4 bits. Entonces, vamos a tener una salida analógica, un voltaje de salida. Y vean, aquí están todas las posibles valores que podríamos tener a la entrada. Aquí están en esta tabla. El primer posible valor que plantean es que todo sea 0. Que tengamos 0 volts en todo esto de aquí. ¿Okay? En estas 4 entradas. Aquí está planteado A, B, C y D, ¿no? Entonces, la siguiente, pues nada más es irle variando, ¿no? Ir variando todos los posibles estados. Entonces, para cada posible estado, por ejemplo, en el primero, donde todo es 0, este convertidor nos está arrojando 0 volts. Cuando tenemos el siguiente estado, que en decimal sería en 1, vamos a tener 1 volt. Entonces, conforme va variando, vemos que va aumentando. Y va aumentando de manera proporcional. En 1, con una pendiente de 1. Entonces, es lo que, si esto lo graficáramos, podríamos ver que tiene una pendiente de 1. Entonces, que es proporcional, ¿no? Y es una línea. Entonces, al final de cuentas, lo podríamos pasar a algo como esto. Entonces, que la salida analógica realmente es una
una constante de proporcionalidad dada por el conversor multiplicada por la entrada digital, que el número de la entrada digital. Entonces, porque pueden observar que aquí, por ejemplo, este es 0, aquí sería 0, por la constante de proporcionalidad, pues sería una salida 0. Y debido a que aquí lo que les mencioné, la constante de proporcionalidad sería la pendiente, y les comenté que pues sería un 1, debido a que es proporcional. Si aquí ponemos un 1 multiplicado, por ejemplo, por este valor del código binario, que también es un 1, pues daría como voltaje de salida 1. Y bueno, así nada más van multiplicando todo y pues va generando el voltaje de salida. Muchachos, si alguien no va entendiendo algo, me dicen, ¿no? Igual, yo creo que esto es muy sencillo para ustedes. A ver, Profesor, creo que Miguel. ¿Por qué hay una voltaje de referencia de 16 voltios y el voltaje de salida máximo es de 15? Bueno, lo que pasa es que tenemos 4 bits, ¿no? Sí tenemos un voltaje de referencia, sin embargo, siempre va a haber pérdidas. Entonces, y debido a que tenemos solamente 4 bits, tenemos esta disposición, esta cantidad de niveles posibles. Entonces, sí, el de 16, cuando llegue a 16 volts, recuerda que existe la parte de la cuantificación. Realmente lo vamos a ajustar a 15 volts como salida. Entonces, esa sería la idea. ¿Quién más? Profe. Mande. Y por ejemplo, la constante de la K siempre sería la pendiente de la función, ¿o cómo? Sí, en este caso sí sería la pendiente. Esto va a depender del convertidor. Entonces, dependiendo del convertidor, dependiendo nosotros cómo vayamos variando aquí y cómo el convertidor nos vaya arrojando salidas, entonces de ahí nosotros podemos obtener matemáticamente la pendiente. Y eso sería la constante de proporcionalidad. Entonces siempre va a ser una línea, va a trabajar como linealmente. Entonces va a ser sencillo poderla obtener. Así es. Okay. ¿Quién más, muchachos? Bueno, entonces eso sería, ¿no? Una manera fácil de obtener la salida analógica. Vean. Aquí ya se está poniendo la solución, pero vamos a analizarla. Vean, el DAC, que es el convertidor de digital analógico, de un DAC de 5 bits, tiene una salida de corriente, imaginen, ¿no? Entonces, que la salida realmente es de corriente. Para una entrada digital de 10100, se produce una corriente de salida de 10 miliamperes. ¿Okay? Aquí lo que podemos relacionar es que para esta entrada, ¿okay? Imaginen que aquí tenemos ese bit, este número digital, binario, puesto aquí, como entrada, y nos está arrojando 10 miliamperes. ¿Okay? En este caso estamos trabajando, lo que nos interesa más que nada es que nos arroje una constante en amperaje y no en voltaje. Entonces, ¿cuál será el valor de la corriente de salida para una entrada digital diferente? Como pueden observar, aquí sería 11101. Entonces, aquí ya está la solución. Vayamos a analizarla y comprenderla. Entonces, aquí se está planteando que la entrada digital pues fue la que se planteó en el problema, ¿no? El subíndice nada más nos está diciendo que es un número binario. Eso es todo. Es igual a 20 en decimal. ¿Ok? Convertir este número binario a decimal, pues nos dará como resultado 20. Es lo que se está planteando. Y que como salida, pues este es un dato que nos dio el problema al principio, nos da 10 miliamperes para este caso. El factor de proporcionalidad, ¿qué sería? Bueno, pues no sería más que lo que está aquí en la fórmula. O sea, sabemos cuál es la entrada digital, que son 20 en decimal. Claro, aquí lo tenemos que poner en decimal. ¿Okay? Y sabemos cuál es la salida analógica. Entonces,
El cursor, ustedes sí lo ven, muchachos. Hay algunos capturadores de video que no muestran el cursor. Tengo dudas. Yo sí, profe. Sí se ve el cursor, de acuerdo. Entonces, esa es la idea. Entonces, conocemos estos dos datos. Bueno, pues la constante de proporcionalidad la podríamos determinar, ¿no? Entonces, es lo que se hace aquí. Si dividimos la salida, mande. ¿Cómo saca que es 20 decimal? Ah, déjame ver. Por el número binario ese. Sí, el número binario. Primero es 16 más 4, 20. El primero uno es 16. Ajá. Sí, mira, como puedes observar, este número binario, ¿cuántos son? ¿Cuántos bits son? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el primer bit vale 1, ¿no? Aquí. El primer bit vale 1. El segundo bit vale 2. Y así va a ir aumentando, o sea, al doble. El 4, 8, 16. Entonces, aquí escribe el número binario. Esa sería la forma para mí más sencilla, ¿no? Entonces, el número binario es este. Sería 1, 0, 1, 0, 0. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar estos. Por ejemplo, aquí te daría, multiplica 16 por 1, tendrías 16. Luego lo sumas con este por este sería 0, más este por este sería 4, más este por este sería 0, más 0, y aquí se sostuvo. Entonces, eso me imagino que ya ustedes lo dominan, ¿no? Entonces aquí ya nada más se suma todo y nos daría el número en decimal, 20. Es la forma para mí sencilla de hacerlo. Igual hay algunas calculadoras que se los dan, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda más. Bueno. Entonces, de esa manera se obtiene el 20 en decimal, dándole valores a cada dígito binario, a cada dígito binario. Y luego multiplicándolos, sumándolos. Okay. Ahora, sí. Ahora, déjenme ver si puedo extender esto por acá. Como les mencioné, entonces la corriente de salida, dada la ecuación anterior, la corriente de salida va a ser igual a la constante de proporcionalidad por el número binario. El número binario. El número digital, creo que es así se plantea. Digital. Entonces, la idea es calcular cuál es el valor de K. Y aquí ya nos lo están dando. Simplemente sería, pues conocemos esto de acá, hay que dividirlos. Entonces, al dividirlo vamos a tener 0.5 miliamper. Entonces, ahora, recuerden qué es lo que nos están preguntando en el problema. En el problema nos dicen cuál será el valor de la corriente de salida si tenemos otro valor de entrada digital. Imaginen que aquí la entrada pues ahora cambió, pero ahora que, dado que yo ya sé cuál es la constante de proporcionalidad, pues es sencillo calcular cuál sería para cualquier otro valor digital, ¿okay? Para cualquier otra entrada digital. Entonces, pues aquí no sería más que me están dando, bueno, aquí ya vean que ya lo está pasando a decimal. Este número, el que me dieron, lo pasan a decimal, es 29. Entonces, sería multiplicar, aquí se está planteando la constante de proporcionalidad que yo calculé por ese valor del número digital, 29. Entonces, ahora tendría como corriente de salida 14.5 miliamperes. Si esto lo grafican, como les comenté, pues les va a dar una recta, pero ya no con una pendiente unitaria, sino que sería con una de 0.5, o sea, estaría, no sé,
apuntando más hacia abajo, con una pendiente menor, llamémoslo así, tendría menor pendiente. Entonces, ¿dudas? Está muy sencillo, ¿no? Es simple esto. No sé si hay algo que recalcar. Profe, Mande. el 0.5 miliamperes, ¿cómo lo obtuvo? No lo entendí muy bien ahí. Ok, el 0.5. Déjame ver. Recuerda esta ecuación, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta esta ecuación. ¿No es lo que vale no es lo que vale K? Sí, es lo que vale K. Sí. El 0.5 miliamperes es lo que vale K. Y eso se obtiene con esta ecuación. Siempre hay que recordar esta ecuación. Que la salida va a ser igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por la entrada digital. Claro, esta entrada digital pasada a decimal, ¿no? Porque no, estamos haciendo operaciones matemáticas. Entonces, esa sería la idea. Aquí en el problema te están diciendo qué es lo que ocurrió con una entrada digital. Te están diciendo que con esta entrada digital tuviste esta salida. Bueno, pues si ya conoces ese estado, pues puedes conocer la constante de proporcionalidad. Puedes conocer la K, pues. Entonces, aquí lo que hicieron fue dividir el, a ver, 20, no, los 10 miliamperes de salida entre 20, de ahí sale. ¿Okay? Aquí la... Creo que sería como despejar, ¿verdad? Sí, exacto, es despejar, o sea, imagina, los 10 miliamperes, 10 entre 20, que fue la entrada digital, ¿no? Ahí sale el punto 5, o sea, porque recuerda que esta entrada, lo que queremos conocer es la K, entonces esta entrada, yo la conozco la salida, pues hay que pasar a dividir, y de esa manera defino acá, ¿sí? Entendido, maestro. De acuerdo, entonces cualquier cosa pues, me van preguntando, ¿no? La idea es que todo quede claro. Entonces, si ya conoces la constante de proporcionalidad, pues si a ti te diesen otra entrada digital, pues nada más, y te preguntaran cuál sería la salida, pues la multiplicas esa entrada digital por la constante de proporcionalidad que ya obtuviste, porque esa es una constante para ese DAC, ¿ok? Para ese conversor. Para ese conversor, esa constante, pues ahí se está diciendo, ¿no? Ya va a ser siempre. Entonces, de esa manera es que ahora te dan un número digital diferente, una entrada digital, y que es 29. Esto si lo pasas a decimal es 29. Vean, aquí el subíndice, para que no se pierdan, el subíndice hace referencia a que este es decimal. ¿Okay? Este es binario. Eso es todo. Entonces, los multiplicas y tendrías 14.5 miliamperes. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Bueno, para que ustedes lo hagan. Y aquí terminamos, ¿no? Lo hacen y lo tienen que subir junto con el apunte, muchachos. No sé si hay alguna duda. Oye, profe, yo tengo una duda. Dígame. La K se tiene que definir en cada problema. O sea, no es una... Sí, este sería otro DAC, digámoslo. Porque este ya es de 8 bits, pues. ¿Sí? Ok. Aquí tengo que... Ajá. Cada convertidor... Perdón, ¿sí? Dime. No, digo. Ok, te quería comentar que cada DAC pues tiene su número de entradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá era de 5, creo. Sí, era de 5 bits en este problema. Y acá ahora el problema que ustedes tienen que hacer es de 10, 9, ¿cuánto es más grande? 8 bits. Entonces, sí, aquí la K va a ser distinta. Oiga, Entonces, profe, pero el ciclo sigue siendo el mismo. O sea, 16 y luego pues son 32 y así. Ah, no, claro, la cuestión de los digitales, del número digital, siempre va a ser la misma. Dependiendo tú cuántos bits tengas, por ejemplo, si te dicen que es de 4 bits,
esto significa que puedes tener estos estados, pues, digamos. ¿Ok? Que en estos estados... Sería 1, 2, 4 y 8 nomás. Así es. O sea, este puede variar. Puede ser un 0, puede ser un 1. Este igual, puede ser un 0, puede ser un 1. Puede ser este de acá un 0 y este es un 1. Pero ya para pasarlo a binario, cuando este sea un 1, aquí tú tendrías un 1. Pero cuando este sea un 1 y este un 0, realmente te estaría dando el número 2. ¿Ok? Y cuando este sea un 1, que este fuese un 1 y todo lo demás 0, te estaría dando un 4 realmente el número binario. Entonces, ahí pues repasen esa parte. Creo que eso ya lo debieron haber checado, ¿no? Pero igual, pregúntenme si tienen dudas. Es muy sencillo. Yo lo que hago es eso, es irle poniendo valor. Inicio desde el último número. Ajá. Plantémoslo así, desde la derecha a la izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Sale el ejemplo anterior era de 10 miliamperes. Y este dice que es de 1 volt. Sí. Tendremos que hacer una conversión. No. Lo que pasa es que tú un DAC, dependiendo tu actuador, dependiendo del actuador que tú tengas, a lo mejor, por ejemplo, un motor, tú lo que quieres es una constante en amperaje para producir ciertas revoluciones. Dependiendo del actuador, tú ya sea que le vayas a mandar voltaje en términos constantes o amperaje en términos constantes. Entonces, no significa que luego tengas que pasar para el otro problema, convertir el amperaje o algo así. No. Tú trabajas la misma fórmula. Imagínate que aquí lo está, esta es la fórmula general. No está planteando si es voltaje o si es corriente. Entonces, okay. Es en términos generales. Ok. Sí, no sé si hay otra duda, Miguel. Profe, Fernando. Entonces la salida analógica en este caso es 1 volt. Sí, para este problema que van a hacer ustedes, sí, aquí se les está planteando volt, porque le están diciendo que la salida es volt. Entonces, sí, en este grande voltaje salida, sí, en este que van a hacer es voltaje. Cuando se les plantee que es amperaje, se les dirá. Sí, porque aquí se le está diciendo, en el problema de ejemplo que resolvimos, se le está diciendo que la salida son 10 miliamperes. Entonces nos está dando en constante el amperaje. No sé, Carlos. Profe, entonces en la fórmula no importa la unidad de medida, ¿verdad? Sí, no, porque recuerda que aquí la fórmula nada más nos está diciendo la salida. Tiene que ser analógica, eso es todo. Y la entrada digital, pues es un número. Así. Lo que sí es que la constante va a tener unidades, ¿ok? Porque recuerden que este es un número y al final de cuentas yo tengo que tener esto que es la salida con cierta unidad, por ejemplo, volt, y esto de acá también tiene que tener volt para que la igualdad se respete. Entonces, ¿quién es el que tiene la unidad? La unidad la tiene la K, ¿ok? Y la va a tener dependiendo del tipo de problema. Si el problema es de una conversión a amperaje, pues va a ser amperaje la K. Si es voltaje, la K, la constante va a ser en volts. Entonces, si, por ejemplo, no se planteó aquí la K. Bueno, no se planteó tal cual, pero aquí te está diciendo que el factor de proporcionalidad debe ser 0.5 miliamper. Vean, que les está poniendo unidad a la constante de proporcionalidad. En su caso, cuando resuelvan el problema, le pondrán voltaje. ¿Qué más, muchachos? Déjenme ver si hay algo en la conversaciones. Hay que repasar código binario. Sí, hay que repasar código binario algunos. Mande. De la luz. Profe, ¿me escucha? Sí. Con lo que dijo de señal muestreada, ya ve que dijo que iba a explicar más mañana o no sé cuándo. Sí,
Ajá. Anotamos Creo- eso en el apunte, lo de la señal Sí, muestreada. igual, anótenlo, pero mañana voy a tratar de buscar alguna imagen para... Más que nada fue en la cuestión de la frecuencia de Nyquist, donde creo que ahí me enredé un poco en tratar de explicarles. Entonces, sí, voy a buscarles alguna imagen para que sea más fácil de explicar, porque sí, me hizo falta, siento, alguna Ok. imagen para explicarlo de mejor manera. Ok, entonces, pero así lo anotamos, pues, está bien. Sí, pero sí lo anotan. Lo que dijo ahora, ok. Va. ¿Qué más, muchachos? Recuerden que van a tener hasta las 2 de la tarde para subir el apunte junto con el problema, ¿no? Tienen que resolver este problema. Y está muy sencillo, o sea. A ver.